Hola, hola. Bueno, pues vamos a continuar con la lectura del libro de El héroe de las mil caras de Joseph Campbell con el capítulo 4 de la segunda parte, Las llaves. Capítulo 4. Las llaves. La aventura puede resumirse en el siguiente diagrama. El héroe mitológico abandona su choza o castillo, es atraído, llevado o avanza voluntariamente hacia el umbral de la aventura. Allí encuentra la presencia de una sombra que cuida el paso. El héroe puede derrotar o conciliar esta fuerza y entrar vivo al reino de la oscuridad. Batalla con el hermano, batalla con el dragón. Ofertorio, encantamiento. O puede ser muerto por el oponente y descender a la muerte, desmembramiento, crucifixión. Detrás del umbral, después el héroe avanza a través de un mundo de fuerzas poco familiares y sin embargo extrañamente íntimas, algunas de las cuales lo amenazan peligrosamente, pruebas, otras le dan ayuda mágica, auxiliares. Cuando llega al nadir del periplo mitológico, pasa por una prueba suprema y recibe su recompensa. El triunfo puede ser representado como la unión sexual del héroe con la diosa madre del mundo, matrimonio sagrado, el reconocimiento del Padre Creador, concordia con el Padre, su propia divinización, apoteosis, o también, si las fuerzas le han permanecido hostiles, el robo del don que ha venido a ganar, robo de su desposada, robo del juego. Intrínsecamente es la expansión de la conciencia y por ende del ser, iluminación, transfiguración, libertad. El trabajo final es el del regreso. Si las fuerzas han bendecido al héroe, ahora éste se mueve bajo su protección, emisario. Si no, huye y es perseguido. Huida con transformación, huida con obstáculos. En el umbral del retorno, las fuerzas trascendentales deben permanecer atrás. El héroe vuelve a emerger del reino de la congoja, retorno, resurrección. El bien que trae restaura al mundo. Elixir. Los cambios que se llevan a cabo en la escala del monomito desafían toda descripción. Muchas historias aíslan o aumentan grandemente uno o dos elementos típicos del ciclo completo. El motivo de la prueba, el motivo de la huida, el rapto de la desposada. Otros reúnen un grupo de ciclos independientes en una sola serie, como la Odisea. Caracteres o episodios diferentes pueden fundirse o un solo elemento puede multiplicarse y reaparecer bajo muchos cambios. El perfil de los mitos y de los cuentos está expuesto a ser dañado u oscurecido. Los rasgos arcaicos son generalmente eliminados o suavizados. El material importado se revisa para que cuadre con el paisaje, las costumbres o las creencias locales, y el material primitivo sufre en el proceso. Lo que es más, en las innumerables repeticiones de una historia tradicional
son inevitables las disoluciones accidentales o intencionales. Para explicar elementos que por una u otra razón han perdido su significado, se inventan interpretaciones secundarias, a menudo con gran habilidad. En la historia esquimal de Cuervo, en el vientre de la ballena, el motivo de las teas ha sufrido una dislocación y la subsecuente racionalización. El arquetipo del héroe en el vientre de la ballena es ampliamente conocido. El principal acto del aventurero es usualmente encender una fogata con sus pedazos de madera en el interior del monstruo, causando así la muerte de la ballena y su propia liberación. El encender fuego de esta manera es un símbolo del acto sexual. Los dos pedazos de madera, el cóncavo y el agudo, son conocidos respectivamente como lo femenino y lo masculino. La llama es la vida nuevamente generada. El héroe que prende fuego dentro de la ballena es una variante del matrimonio sagrado. Pero en el cuento esquimal, esta imagen de la fogata sufrió una modificación. El principio femenino estaba personificado con la bella joven que Cuervo encontró en el gran aposento del animal. Al mismo tiempo, la conjunción de lo femenino con lo masculino fue simbolizada separadamente en las gotas de aceite que por el tubo caían en la lámpara encendida. El hecho de que Cuervo probara el aceite es su participación en el acto. El cataclismo resultante representa la crisis típica del nadir, la terminación del antiguo eón y el principio del nuevo. El surgimiento de Cuervo simboliza el milagro del renacimiento. Como los leños originales se habían vuelto superfluos, fue inventado un epílogo inteligente y divertido para darles una función en el argumento. Después de haber dejado los pedazos de madera en el vientre de la ballena, Cuervo pudo interpretar este descubrimiento como un signo de mala suerte, para asustar a la gente y disfrutar el festín solo. Este epílogo es un excelente ejemplo de elaboración secundaria. Se basa en el carácter astuto del héroe, pero no es un elemento de la historia esencial. En las últimas etapas de muchas mitologías, las imágenes clave se esconden como agujas en grandes pajares de anécdotas y racionalización secundarias, pues cuando una civilización ha pasado desde el punto de vista mitológico al seglar, las imágenes más antiguas ya no son sentidas ni del todo aprobadas. En la Grecia helenística y en la Roma imperial, los antiguos dioses fueron reducidos a patrones cívicos, mascotas domésticas y favoritos literarios. Incomprendidos temas heredados como el del Minotauro, el aspecto nocturno, terrible y oscuro de la antigua representación egipcio-cretense del dios del sol, divino rey encarnado, fueron racionalizados y reinterpretados para adecuarlos a finalidades contemporáneas. El monte Olimpo se convirtió en una ribera de escándalos y asuntos amorosos, y las diosas madres en histéricas ninfas. Los mitos se leían como idilios sobrehumanos. En cambio, en China, en donde la fuerza humanística y moralizadora del confucianismo ha vaciado completamente las viejas formas del mito de su grandeza primaria. La mitología oficial es hoy un grupo de anécdotas sobre los hijos y las hijas de los oficiales provincianos quienes, por servir a su comunidad de una manera
o de otra, eran elevados por sus agradecidos beneficiarios a la dignidad de dioses locales. En el cristianismo moderno, progresista, Cristo, en encarnación del Logos y Redentor del mundo, es ante todo un personaje histórico, un inofensivo y sabio hombre del campo del pasado semi-oriental que predicaba la doctrina benigna de haz lo que quieras que hagan contigo, y sin embargo fue ejecutado como un criminal. En su muerte se lee una espléndida lección de integridad y fortaleza. En cuanto a la poesía del mito, es interpretada como biografía, historia o ciencia, muere. Las imágenes vivas se convierten solo en hechos remotos de un tiempo o de un cielo distantes. Además, no es difícil demostrar que como ciencia o historia, la mitología es absurda. Cuando una civilización empieza a reinterpretar su mitología de esta manera, la vida huye de ella. Los templos se convierten en museos y se disuelve la liga entre las dos perspectivas. Esa plaga ha descendido sobre la Biblia y sobre gran parte del culto cristiano. Para devolver las imágenes a la vida, el individuo tiene que buscar no interesantes aplicaciones a asuntos modernos, sino huellas iluminantes del pasado inspirado. Cuando éstas se encuentran, vastas áreas de iconografía medio muertas muestran de nuevo su significado humano permanente. En el Sábado Santo de la Iglesia Católica, por ejemplo, después de la bendición del fuego nuevo, de la bendición del cirio pascual y de la lectura de las profecías, el sacerdote se pone una capa pluvial púrpura y predecido por la cruz procesional, los candelabros y la vela bendita encendida, va a la pila bautismal con sus ministros, mientras se cantan lo siguiente: como el siervo suspira por las fuentes de las aguas, así desea mi alma a ti, oh Dios mío. ¿Cuándo vendré y compareceré ante el rostro de Dios? Fueron para mí las lágrimas panes de día y de noche, cuando se me dice todos los días, ¿dónde está tu Dios? Salmo 24. Al llegar al umbral del baptisterio, el sacerdote hace una pausa para ofrecer una plegaria. Luego entra y bendice el agua de la pila para que una primogenitura celestial concebida ya por esta bendición salga del seno inmaculado de esta divina fuente para un nuevo nacimiento, y que todos, cualquiera que sea la diferencia de edad o de sexo, reciban nueva vida por la facunda virtud de la gracia. Toca el agua con su mano y ora para que sea purificada de la malicia de Satán. Hace el signo de la cruz por encima del agua, divide el agua con su mano y la rocía hacia las 4 partes del mundo. Sopla 3 veces sobre el agua en forma de cruz, luego sumerge el cirio pascual en el agua y entona: descienda sobre toda esta pila la virtud del Espíritu Santo. Retira la vela, la sumerge de nuevo a una mayor profundidad y repite en un tono más alto: descienda sobre toda esta pila la virtud del Espíritu Santo. De nuevo retira la vela y la sumerge por 3ª vez hasta el fondo, repitiendo en un tono más alto todavía: descienda sobre toda esta pila la virtud del Espíritu Santo.
Entonces sopla 3 veces sobre el agua y sigue adelante, y fecunde toda la sustancia de esta agua, dando la virtud regeneradora. Retira la vela del agua y luego de unas plegarias finales, los sacerdotes asistentes rocían a la gente con agua bendita. El agua femenina espiritualmente fructificada con el fuego masculino del Espíritu Santo es el equivalente cristiano del agua de la transformación conocida en todos los sistemas de imágenes mitológicas. Este rito es una variante del matrimonio sagrado, que es la fuente que genera y regenera al mundo y al nombre, precisamente el misterio simbolizado por el Ligam hindú. Entrar en esta fuente es sumergirse en el reino mitológico. Romper su superficie es cruzar el umbral del mar nocturno. Simbólicamente, el niño hace esta jornada cuando el agua cae sobre su cabeza. Su guía y sus auxiliares son el sacerdote y los padrinos. Su meta es una visita a los padres de su ser eterno, el Espíritu de Dios y el vientre de la gracia. Entonces se les devuelve a los padres de su cuerpo físico. Pocos de nosotros tenemos algún indicio del sentido del rito del bautismo, que fue la iniciación a nuestra iglesia. Sin embargo, aparece claramente en las palabras de Jesús. En verdad te digo que quien no naciere de arriba no podrá entrar en el reino de Dios. Díjole Nicodemo, ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Acaso puede entrar de nuevo en el seno de su madre y volver a nacer? Respondió Jesús. En verdad te digo, quien no naciese del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. La interpretación popular del bautismo es la de que lava el pecado original, lo cual subraya la idea de la purificación y no la del renacimiento. Esta es una interpretación secundaria, o si se recuerda la imagen tradicional del nacimiento, nada se dice del matrimonio que lo antecede. Los símbolos mitológicos, sin embargo, tienen que ser seguidos a través de todas sus implicaciones antes de que abran el sistema total de correspondencias a través del cual representan, por analogía, la aventura milenaria del alma. Segunda parte. El ciclo cosmogónico. Capítulo 1. Emanaciones. 1. De la psicología a la metafísica. No es difícil para el intelectual moderno conceder que el simbolismo de la mitología tiene un significado psicológico. Particularmente, después del trabajo de los psicoanalistas, quedan pocas dudas de que los mitos sean de la naturaleza de los sueños o de que los sueños sean sintomáticos de la dinámica de la psique. Sigmund Freud, Carl Gustav Jung, Wilhelm Steckel, Otto Rank, Karl Abraham, Geza Roheim y muchos otros han desarrollado en las últimas décadas un campo moderno bastante documentado de interpretación de mitos y sueños. Y aunque los doctos difieren entre sí, están unificados en un gran movimiento moderno por un cuerpo considerable de principios comunes. Con su descubrimiento de que los patrones y la lógica del cuento de hadas
y del mito corresponden a los del sueño, las hace mucho desacreditadas quimeras del hombre arcaico han regresado dramáticamente al campo de la conciencia moderna. Cuando con este punto de vista aparece a través de los cuentos fantásticos que pretenden describir las vidas de los héroes legendarios, las fuerzas de las divinidades de la naturaleza, los espíritus de los muertos y los ancestros totémicos del grupo, se da expresión simbólica a los deseos, temores y tensiones inconscientes que están por debajo de los patrones conscientes de la conducta humana. La mitología, en otras palabras, es psicología mal leída como biografía, historia y cosmología. El psicólogo moderno puede traducirla retrotrayéndola a sus connotaciones propias y rescatar así para el mundo contemporáneo un rico y elocuente documento de las más oscuras profundidades del alma humana. Aquí, como en un fluoroscopio, están revelados los escondidos procesos del enigma del Homo sapiens, occidental y oriental, primitivo y civilizado, contemporáneo y arcaico. El espectáculo completo está ante nuestros ojos. Solo debemos leerlo, estudiar sus patrones constantes, analizar sus variantes y llegar a un entendimiento de las fuerzas profundas que han dado forma al destino humano y que deben seguir determinando nuestras vidas, tanto privadas como públicas. Pero si hemos de captar el valor completo de los materiales, debemos tener en cuenta que los mitos no son exactamente comparables a los sueños. Sus figuras se originan de las mismas fuentes, las fuentes inconscientes de la fantasía, y su gramática es la misma, pero no son productos espontáneos del sueño. Al contrario, sus patrones están controlados conscientemente, y su función aceptada es servir como un poderoso lenguaje pictórico para la comunicación de la sabiduría tradicional. Esto ya es válido para las llamadas mitologías populares de los pueblos primitivos. El chamán que puede ponerse en trance y el iniciado sacerdote antílope no son pocos sofisticados por la sabiduría del mundo, ni torpes en los principios de la comunicación por analogía. Las metáforas por las que viven y a través de las cuales operan han sido cobijadas, buscadas y discutidas por siglos. Aún por milenios han servido a sociedades enteras y, lo que es más, han sido las mantenedoras del pensamiento y de la vida. Los patrones culturales han tomado de ellos su forma. La juventud recibe educación y la vejez sabiduría a través del estudio, la experiencia y el entendimiento de sus formas iniciadoras efectivas, porque en realidad estas tocan y ponen en juego las energías vitales de toda la mente humana, unen el inconsciente a los campos de la acción práctica, no en forma irracional, a manera de una proyección neurótica, sino en tal forma que permita una comprensión madura, seria y práctica del mundo práctico, para que actúe como un control firme en los reinos del deseo y del temor infantiles. Y si eso es cierto de las relativamente sencillas mitologías populares, los sistemas del mito y del ritual por medio de los cuales se sostienen las tribus primitivas cazadoras y pescadoras, que podría decirse de esas magníficas metáforas cósmicas que se reflejan en las grandes epopeyas homéricas, la Divina Comedia de Dante, el libro del Génesis y los eternos templos del Oriente. Hasta las décadas más recientes, estos fueron los soportes
de la vida humana y la inspiración de la filosofía, de la poesía y de las artes, cuando los símbolos heredados han sido retocados por Lao Tse, Buda, Zoroastro, Cristo o Mahoma, empleados por un consumado maestro del espíritu como vehículos de la más profunda instrucción moral y metafísica. Obviamente, nos encontramos más en la presencia de una inmensa conciencia que de una oscuridad. Y así, para aprender el valor íntegro de las figuras mitológicas que nos han llegado, debemos entender que no son solo síntomas del inconsciente, como son todos los pensamientos y actos humanos, sino también declaraciones controladas e intencionadas de ciertos principios espirituales que han permanecido constantes a través del curso de la historia humana, como la forma y la estructura nerviosa de la psique humana en sí misma. Para decirlo en pocas palabras, la doctrina universal enseña que todas las estructuras visibles del mundo, todos los seres y las cosas son los efectos de una fuerza ubicua de la cual surgen, que los sostiene y los llena durante el periodo de su manifestación y los devuelve a donde finalmente deben disolverse. Esta es la fuerza conocida en términos científicos como energía, para los melanesios como mana, para los indios sioux como Wankonda, para los hindúes como Shakti y para los cristianos como el poder de Dios. Su manifestación en la psique la ha llamado el psicoanálisis líbido, y su manifestación en el cosmos es la estructura y el flujo del universo mismo. La aprehensión de la fuente de este sustrato del ser, indiferenciado pero particularizado en todas partes, la frustran los mismos órganos por los cuales debe alcanzarse la aprehensión, las formas de la sensibilidad y las categorías del pensamiento humano, que son en sí mismas manifestaciones de este poder, limitan a la mente de tal manera que es normalmente imposible no solo ver, sino concebir por encima del asombroso espectáculo fenoménico, lleno de color, fluido e infinitamente variado. La función del ritual y del mito es hacer posible y luego facilitar el salto por medio de la analogía. Las formas y conceptos que la mente y sus sentidos pueden comprender están presentados y arreglados de tal manera que sugieran una verdad o la amplitud trascendente. Luego, cuando se han dado las condiciones para la meditación, se deja solo al individuo. El mito es solo lo penúltimo. Lo último es esa amplitud, ese vacío o ser, por encima de las categorías, en el cual la mente debe sumergirse sola y ser disuelta. Por lo tanto, Dios y los dioses solo son medios convenientes en sí mismos de la naturaleza del mundo, de los nombres y las formas, aunque elocuentes de lo inefable y finalmente conductores a él. Son simplemente símbolos para mover y despertar la mente y para sobrepasarla en sí mismos. El cielo, el infierno, la edad mitológica, el Olimpo y todas las otras habitaciones de los dioses son interpretadas por el psicoanálisis como símbolo del inconsciente. La clave para los modernos sistemas de interpretación psicológica es, por lo tanto, la siguiente: el reino metafísico igual el inconsciente, porque, como Jesús lo dice, el reino de Dios está dentro de vosotros. Por supuesto, el paso de la superconsciencia al estado de inconsciencia es precisamente el significado de la imagen bíblica de la caída, la constricción de la conciencia a la cual debemos
el hecho de que no vemos la fuente del poder universal, sino solo las formas fenoménicas que son reflejos de ese poder. Convierte la superconciencia en inconsciencia y en el mismo instante y por el mismo hecho crea el mundo. La redención consciente en el regreso a la superconciencia y por lo tanto a la disolución del mundo. Este es el gran tema y fórmula del ciclo cosmogónico, la imagen mística de la llegada del mundo a la manifestación y el subsecuente regreso a la condición de no manifestación. Igualmente el nacimiento, la vida, la muerte del individuo puede ser considerados como el descenso a la inconsciencia y el regreso. El héroe es aquel que mientras vive, sabe y representa los llamados de la superconciencia que a través de la creación es más o menos inconsciente. La aventura del héroe representa el momento de su vida en que alcanza la iluminación, el momento nuclear en que todavía vivo encuentra y abre el camino de la luz por encima de los oscuros muros de nuestra muerte en vida. Y así sucede que los símbolos cósmicos se presentan como el espíritu de una paradoja sublime que aturde al pensamiento. El reino de Dios está dentro y también fuera. Dios, sin embargo, no es sino un medio conveniente de despertar al alma. La princesa dormida, la vida es su sueño y la muerte es su despertar. El héroe que despierta su propia alma no es en sí mismo sino el medio conveniente de su propia disolución. Dios, aquel que despierta el alma, es por lo tanto su propia e inmediata muerte. Tal vez el más elocuente símbolo posible de este misterio es el Dios crucificado, el Dios que ofrece su persona a sí mismo. Leído en un sentido, el significado es el paso del héroe fenoménico a la superconciencia. El cuerpo, con sus 5 sentidos, como el príncipe, 5 armas, adherido al del caballo pegajoso, cuelga de la luz del conocimiento de la vida y de la muerte, clavado en 5 lugares. Las 2 manos, los 2 pies y la cabeza coronada de espinas, pero también Dios ha descendido voluntariamente y ha tomado por sí mismo esta fenoménica agonía. Dios asume la vida del hombre y el hombre libera al Dios de sí mismo en el punto medio de los brazos en cruz de la misma coincidencia de los contrarios, la misma puerta del sol a través de la cual Dios desciende y el hombre asciende, cada uno como alimento del otro. Por supuesto, el estudioso moderno puede enfocar estos símbolos como lo desee, ya sea como síntoma de ignorancia de los otros o como un signo de la propia, ya sea en términos de una reducción de la metafísica a la psicología o viceversa. La forma tradicional fue la de meditar en los símbolos en ambos sentidos. De cualquier modo, en metáforas explícitas del destino del hombre, de su esperanza, de su fe y de su oscuro misterio. 2. El ciclo universal. Como la conciencia del individuo permanece en un mar de oscuridad al que desciende en estado de letargo y del cual escapa misteriosamente al despertar. Así, en las imágenes del mito, el universo es precipitado por un pasado intemporal en el cual reposa y se disuelve de nuevo. Y como la salud mental y física del individuo depende de un flujo ordenado de fuerzas vitales provenientes de la oscuridad inconsciente en el campo del día y la conciencia. Así también en el mito, la continuación del orden cósmico está asegurada solo por un fluir controlado de la fuerza que sale de la fuente. Los dioses son personificaciones simbólicas
de las fuerzas que gobiernan este flujo. Los dioses toman existencia en el amanecer del mundo y se disuelven en el ocaso. No son eternos en el sentido en que la noche es eterna. Solo desde el corto periodo de la existencia humana parece perdurable la vuelta de un eón cosmogónico. El ciclo cosmogónico está normalmente representado como una repetición de sí mismo, mundo sin fin. Durante cada gran ciclo quedan incluidas comúnmente disoluciones menores, como el ciclo del sueño y la vigilia se suceden en el término de una vida. De acuerdo con una versión azteca, cada uno de los 4 elementos, agua, tierra, aire y fuego, termina un periodo del mundo. El eón de las aguas terminó en un diluvio, el de la tierra con un terremoto, el del aire con una tempestad, y el presente eón será destruido por las llamas. De acuerdo con la doctrina estoica de la conflagración cíclica, todas las almas se resuelven en el alma del mundo o en el fuego primario. Cuando termina esta disolución universal, empieza la formación de un nuevo universo, la renovatio de Cicerón, y todas las cosas se repiten a sí mismas. Cada divinidad, cada persona, repite su papel anterior. Séneca describió esta destrucción en su De Consolatione ad Marciam, y parece que esperaba vivir de nuevo en un ciclo futuro. Una visión magnífica del ciclo cosmogónico está presentada en la mitología de los jainistas. El profeta y salvador más reciente de esta antigua secta hindú fue Mahavira, contemporáneo del Buda, siglo VI a.C. Sus padres eran seguidores de un salvador profeta jainista muy anterior, Parshvanatha, a quien se representa con serpientes que brotan de sus hombros, y se dice que vivió de 872 a 772 a.C., siglos antes que Parshvanatha vivió el salvador jainista Neminatha, de quien se dice que era primo de la venerada encarnación hindú Krishna, y antes que él hubo exactamente otros 21 hasta llegar a Rishabhanatha, que existió en una edad pasada del mundo, cuando los hombres y las mujeres nacían en parejas casadas. Eran de 2 millas de alto y vivían durante un incontable periodo de años. Rishabhanatha instruyó a su pueblo en las 72 ciencias: escritura, aritmética, lectura de presagios, etc. En las 64 cualidades de las mujeres: cocinar, coser, etc. Y en las 100 artes: cerámica, hilado, pintura, herrería, barbería, etc. También los instruyó en la política y estableció un reinado. Antes de su época, tales innovaciones hubieran sido superfluas, porque las gentes del periodo anterior, que tenían 4 millas de altura, tenían 128 costillas y vivían 2 periodos de incontables años. Satisfacían todas sus necesidades por medio de 10 árboles que les concedían sus deseos.
Kalpa Vriksha, que daban frutas dulces, hojas que tenían forma de vasijas y cacerolas, hojas que cantaban dulcemente, hojas que daban luz de noche, flores deliciosas a la vista y al olfato, alimento perfecto a la vista y al sabor, hojas que podrían usarse como alhajas y corteza de la que se hacía hermosa ropa. Uno de los árboles era como un palacio de muchos pisos en el cual se podía vivir. Otro despedía un suave fulgor, como si tuviera muchas lámparas pequeñas. La tierra era dulce como el azúcar y el océano delicioso como el vino. Y antes de esta edad feliz había habido un periodo todavía más feliz, precisamente el doble, cuando los hombres y las mujeres tenían 8 millas de alto y cada uno de ellos poseía 256 costillas. Cuando ese pueblo superlativo murió, pasó directamente al mundo de los dioses, sin haber sabido nunca de la religión, porque su virtud natural era tan perfecta como su belleza. Los jainistas conciben el tiempo como un ciclo sin fin. El tiempo se representa como una rueda con 12 radios o edades, clasificados en 2 grupos de 6. El primer grupo es llamado la serie descendiente, Avasarpini, y empieza con la edad de las superlativas parejas gigantes. Ese periodo paradisiaco dura 10 millones, 100 millones de periodos de años, 50, y luego cede lentamente al solo a medias bienaventurado periodo en que los hombres y las mujeres tienen solo 4 millas de alto. En el tercer periodo, el de Rishabhanata, el primero de los 24 salvadores del mundo, la felicidad se mezcla con un poco de congoja y la virtud con un poco de vicio. A la conclusión de este periodo, los hombres y las mujeres ya no nacen en parejas para vivir juntos como marido y mujer. Durante el periodo cuarto, el deterioro gradual del mundo y de sus habitantes continúa firmemente. La duración de la vida y la estatura del hombre disminuyen lentamente. Nacen 23 salvadores del mundo. Cada uno repite la doctrina eterna de los jainistas en términos apropiados a las condiciones de su tiempo. 3 años y 8 meses y medio después de la muerte del último de los salvadores profetas, Mahavira, el periodo termina. Nuestra propia época, la quinta de la serie descendiente, empezó en 522 a.C. y ha de durar 21.000 años. Ningún salvador jainista ha de nacer en este tiempo, y la religión eterna de los jainistas desaparecerá gradualmente. Es un periodo de mal no mitigado y que se intensifica gradualmente. El más alto de los seres humanos tiene 7 codos y la vida más larga no pasa de los 125 años. Los hombres no tienen más que 16 costillas. Son egoístas, injustos, violentos, lujuriosos, orgullosos y avaros. Pero en la sexta de estas edades descendentes, el estado del hombre y su mundo ha de ser aún más horrible. La más larga de las vidas será de 20 años, la más alta estatura será un codo, y el hombre ha de tener 8 costillas. Los días serán calientes, las noches frías, las enfermedades serán abundantes y la castidad no existirá. Las tempestades azotarán la tierra y todo empeorará al concluir este periodo. Al final, toda vida humana y animal
Todas las semillas vegetales se verán forzadas a buscar refugio en el Ganges, en cuevas miserables y en el mar. La serie descendiente terminará y comenzará la serie ascendente, Utsarpini, cuando la tempestad y la desolación hayan llegado a un punto insoportable. Lloverá entonces durante 7 días y caerán 7 diferentes clases de lluvia. La tierra se refrescará y las semillas empezarán a crecer. Se aventurarán fuera de las cuevas las horribles criaturas enanas de la tierra árida y amarga, y muy gradualmente se hará perceptible una ligera mejoría en su moral, en su salud, en su belleza y en su estatura, hasta que vivan en un mundo como el que ahora habitamos. Luego nacerá un Salvador llamado Padmanabha y anunciará de nuevo la religión eterna de los jainistas. La estatura de la especie humana se aproximará de nuevo a lo superlativo y la belleza del hombre sobrepasará al esplendor del sol. Finalmente, la tierra se endulzará y las aguas se convertirán en vino. Los árboles, proveedores de deseos, proporcionarán su abundancia de deleites a una población feliz de gemelos perfectamente desposados. Y la felicidad de esta comunidad será duplicada otra vez, y la rueda, a través de 10 millones, 100 millones, 100 millones de periodos de años sin cuento. Se aproximará al principio de la primera revolución descendente que de nuevo conducirá a la extinción de la religión eterna y aumento gradual del ruido del júbilo insano, de las guerras de los vientos pestilentes. Esta rueda siempre giratoria de los 12 radios del tiempo de los jainistas es un equivalente del ciclo de las 4 edades de los hindúes. La primera edad es un largo periodo de perfecta felicidad, belleza y perfección que ha de durar 4.800 años divinos. La segunda, con virtudes menores, ha de durar 3.600 años divinos. La tercera, de virtud y vicio mezclados en partes iguales, ha de durar 2.400 años divinos. O sean 432.000 años, de acuerdo con los cálculos humanos. Pero al final del presente periodo, en lugar de empezar a mejorar inmediatamente como en el ciclo descrito por los jainistas, primero todo ha de ser aniquilado por un cataclismo de fuego y agua, y por lo tanto reducido al original estado primordial del océano intemporal, que ha de permanecer por un periodo igual al total de las 4 edades. Entonces empezarán de nuevo las 4 edades del mundo. Es comprensible una concepción básica de la filosofía oriental en esta forma pictórica. Si el mito fue originalmente una ilustración de la fórmula filosófica o está una destilación del mito, no es posible decidirlo ahora. Ciertamente que el mito se remonta hasta las más remotas edades, pero lo mismo hace la filosofía. ¿Quién podría conocer los pensamientos que yacían en las mentes de los viejos sabios que desarrollaron y atesoraron el mito para transmitirlo a sus sucesores? Muy a menudo durante el análisis y la penetración de los secretos del símbolo arcaico, no puede menos que sentirse que la noción generalmente aceptada de la historia de la filosofía se funda en un supuesto completamente falso, a saber, que el pensamiento abstracto y metafísico empieza cuando aparece por primera vez en las crónicas que aún perduran. La fórmula filosófica ilustrada por el ciclo cosmogónico es la de la circulación de la conciencia a través de los 3 planos del ser.
El primer plano es el de la experiencia despierta, cognoscitivo de los hechos brutos y duros del universo exterior, iluminado por la luz del sol y común a todos. El segundo plano es el de la experiencia del sueño, cognoscitiva de las formas fluidas y sutiles de un mundo interior privado, con luminosidad propia y de una sola sustancia con el soñador. El tercero es el del dormir profundo, sin sueños, de honda bienaventuranza. En el primero se encuentran las experiencias instructivas de la vida. En el segundo, dichas experiencias se dirigen y asimilan a las fuerzas interiores del que sueña. Mientras que el tercero, todo se disfruta y se conoce inconscientemente en el espacio dentro del corazón. El refugio del control interno y la fuente y el fin de todo. El ciclo cosmogónico ha de comprenderse como el paso de la conciencia universal de la profunda zona de lo no manifiesto y a través del sueño al pleno día del despertar, y luego el retorno a través del sueño a la oscuridad intemporal. Como en la experiencia real de cada ser vivo, así sucede todo en la figura grandiosa del universo vivo. En el abismo del sueño, las energías se refrescan y en el trabajo del día se agotan. La vida del universo se gasta y debe ser renovada. El ciclo cosmogónico va hacia la manifestación y retorna a la no manifestación en medio del silencio de lo desconocido. Los hindúes representan este misterio en la sílaba sagrada Aum. Aquí el sonido A representa la conciencia despierta, U la conciencia del sueño, M o M el sueño profundo. El silencio que rodea la sílaba es lo desconocido. Se le llama simplemente el cuarto. La sílaba en sí misma es Dios como creador, protector, destructor, pero el silencio es el Dios eterno, completamente fuera de las aperturas y cierres del ciclo. No se le ve, no se le relaciona, no se le concibe, no se le infiere, no se le imagina, no se le describe. Es la esencia del conocimiento del yo, común a todos los estados de la conciencia. Todos los fenómenos terminan en él. Es paz, es felicidad, es no dualidad. El mito permanece necesariamente dentro del ciclo, pero representa este ciclo como rodeado e impregnado por el silencio. El mito es la revelación de una plenitud de silencio dentro y alrededor de cada átomo de la existencia. El mito es la directiva de la mente y del corazón, por medio de figuras profundamente informadas, y conduce el último misterio que llena y rodea todas las existencias. Aún en el momento más cómico y aparentemente más frívolo, la mitología dirige la mente a esta no manifestación que está más allá del alcance del ojo. Lo más antiguo de lo antiguo, lo más desconocido de lo desconocido, tiene una forma y sin embargo no la tiene. Leemos en un texto cabalístico de los hebreos medievales. Tiene la forma que preserva al universo, pero no tiene forma porque no puede ser comprendido. Este más antiguo de lo antiguo es representado como un rostro de perfil, siempre de perfil, porque no puede conocerse la parte escondida. A esto se le llama gran rostro, macroprosopos. De las hebreas, de su barba blanca, procede el mundo. Esa barba, la verdad de las verdades,
viene desde las orejas y desciende alrededor de la boca del bendito, y desciende y asciende cubriendo las mejillas, que se llaman lugares de copiosa fragancia. Está blanca de adornos y desciende con un equilibrio de fuerzas balanceadas y ofrece una cubierta hasta la mitad del pecho. Esa es la barba del adorno, verdadera y perfecta, de la que surgen 13 fuentes, que desparraman el más precioso bálsamo de esplendor. Esto está dispuesto en 13 formas, y se encuentran en el universo ciertas disposiciones de acuerdo con esas 13 disposiciones que dependen de esa barba venerable y en la que se abren 13 puertas de gracias. La barba blanca del macroprósopos desciende sobre otra cabeza, rostro pequeño o microprósopos, representada de frente y con la barba negra, y el ojo del gran rostro no tiene párpados y nunca se cierra, mientras que los ojos del rostro pequeño se abren y se cierran con el ritmo lento del destino universal. Este es el abrirse y cerrarse de la vuelta cósmica. Al rostro pequeño se le llama Dios y al gran rostro yo soy. El macroprósopos es el increado no creador y el microprósopos es el increado creador, respectivamente el silencio y la sílaba aum, lo no manifiesto y la presencia inmanente en el giro cosmogónico.